Las mascarillas, el gel hidroalcohólico, guantes, accesorios para hacer deporte en casa, teletrabajar, son algunos de los gastos que nos trajo la pandemia. En total, unos 1.317 euros por hogar en Canarias. Y vamos a calcular con Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores en Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se ha hecho un cálculo estimado de que los hogares canarios han gastado una media de 1.317 euros en estos 2 años de pandemia. No solo gastos que tienen que ver con lo sanitario, también con otras cosas que hemos tenido, a lo que tenemos que recurrir en nuestro hogar durante los días de confinamiento. Pero al fin y al cabo esto no ha hecho más que aumentar también incluso la brecha económica de algunas familias en Canarias. Sin duda. Vamos a ver, cuando hablamos de ese tipo de gastos y este tipo de estudios, hay que relativizarlo todo. Pero la realidad impepinable, perdonen por la expresión coloquial, es que la pandemia ha generado una serie de gastos necesarios de las familias, fundamentalmente para protección, de los cuales nadie podía fugarse, por entenderlo. O sea, una cosa es que yo me compre aparatos deportivos para hacer deporte en casa, que eso lo habrá hecho un número de personas, pero eso se podía evitar. Pero lo que no se podía evitar era gastar, por ejemplo, en mascarillas o en material de protección. Y queramos que no, ese material, aunque en principio las unidades son, entre comillas, baratas, son pequeñas cantidades que se van sumando y que además dilatan en el tiempo y que además son gastos en economías familiares ya en muchos casos precarias y por lo tanto pues sí ha sido un golpe duro para muchísimas familias. Estamos hablando de una comunidad autónoma que tenemos un nivel salarial muy bajo, estamos hablando de que nuestro salario mínimo, aunque gracias a Dios se ha incrementado, estamos hablando de 1.000 euros y por lo tanto cualquier gasto añadido a lo que es la subsistencia diaria es duro para esas familias. Incluso se habló de una mayor capacidad de ahorro por parte de las familias durante la pandemia. Sin embargo, no pueden decir lo mismo, no es algo generalizado, no pueden decir eso otras familias que sí es verdad que lo han pasado realmente mal, ¿no? El ahorro, vamos a ver, puede haber habido alguna, digamos, en familias con economías más desahogadas, puede haber habido un ahorro, entre otras cosas, por ejemplo, en sectores como el ocio, ¿no? Que por desgracia la pandemia hizo que se paralizara absolutamente el ocio y la restauración, quedaron limitadísimos o paralizados totalmente, ese tipo de gastos. Pero en lo que son las economías, que son las que realmente nos deben preocupar de todas las economías de todas las familias, pero a mí por lo menos personalmente me preocupan mucho más las economías de las familias que tienen menos capacidad, las familias que están siempre al borde de la catástrofe económica, por entendernos. Y esas familias realmente no han podido ahorrar absolutamente nada porque no tenían ya capacidad de ahorro y su incapacidad ya de ahorro, porque estaban en ese nivel de subsistencia, se les incrementó el gasto. Realmente ha habido actuaciones, algunas muy interesantes, a veces insuficientes, pero es verdad que en la situación que estábamos era muy difícil hacer cosas suficientes. Lo digo por parte de las administraciones. Y hubo iniciativas de ayuntamientos y de comunidades autónomas pues, aportando material de protección precisamente a estas familias, a través de los servicios sociales, etcétera, que intentaron paliar un poco esa situación. Pero es verdad que de esas familias hablar de ahorro, si nos oyen, quien nos esté oyendo en esa situación, estará pensando dónde están esas familias con ahorro, ¿no? Bueno, ¿y cuántas familias también se han visto obligadas a adaptar la casa? Ya no solo para el teletrabajo, también para hacer deporte, para darle mayor ventilación, buscando quizás esa luz solar que antes no tenían. Pues sí, evidentemente todo eso genera un movimiento económico de determinada gente, pero que yo creo que son las menos. Evidentemente ha habido gente que lo ha hecho, pero yo creo que si hablamos de la generalidad de las personas, no han estado en eso, no han estado en la capacidad. Hombre, el que tenía podía hacer un pequeño cambio, sí, pero cosas pequeñas. Ya digo, y la mayoría de la gente no tiene ni siquiera en sus casas esa capacidad de adaptación. Estamos hablando volvemos a lo mismo, de que por desgracia la mayoría de nuestra población, la desigualdad social es enorme y la mayoría de nuestra población está en los sectores económicos base, más básicos. Por lo tanto, ya digo, a ellos indicarles sobre reformas, etcétera. Lo que ha habido, todo el mundo se ha hecho intentos de adaptación, ¿no? Evidentemente, de quien tenía que trabajar, pues buscar espacios de trabajo.
Yo, por ejemplo, pues comprar una pantalla nueva para el ordenador de casa, porque era una pantalla desastrosa y teniendo que trabajar en casa a diario, pues me era imprescindible. Bueno, gracias a Dios funcionaban las compras por Internet, bueno. Pero son pequeñas adaptaciones. Adaptaciones en general y de la población en general yo creo que pocas. Es verdad que eso generó también algún pequeño movimiento económico, que ha habido algunos sectores que lo han agradecido. Es verdad que la informática, por ejemplo, quiero recordar haber leído datos que precisamente por el teletrabajo hubo renovación de equipos, hubo un cierto incremento, probablemente debido a eso, de alguna venta de algún producto relacionado con la informática, etcétera. Pero yo digo, en términos generales, es minoritario. No creo que se pueda hablar de que la gente ha tenido una economía de adaptación en el sentido de gastos para adaptar vivienda, etcétera, por la pandemia. De hecho, también eso lo notamos en esa brecha digital entre el alumnado de Canarias, cuando también los niños y niñas se tuvieron que quedar en casa para seguir las clases y no todos tenían acceso ni a una red wifi, ni siquiera a un aparato para poder seguir las clases online. Eso es verdad. Es verdad también que la comunidad autónoma, y me consta además porque en casa mi mujer trabaja en el sector, hubo un esfuerzo, y además lo seguí, hubo un esfuerzo de dotación a través de tablets con lo que llamamos el pincho wifi, ¿no? Pero nos ha hecho ver una cosa muy importante, que es que todos pensábamos, los que estábamos, digamos, con cierta adaptación a la tecnología, pues tenemos móviles, incluso por cuestión de trabajo, yo necesariamente tengo que estar medio adaptado a la tecnología por mi trabajo, pero mucha gente que está medio adaptada pensábamos que todo el mundo, o mucha gente pensaba que todo el mundo tenía esa misma adaptación. Y nos hemos dado cuenta que no es verdad, que la brecha digital es real, que existe, que es un problema además que genera desigualdad social. Y estamos hablando, como bien decías, en un sector, por ejemplo, como la educación, que sería la vanguardia de la igualdad, ¿no? Quien tiene que garantizar la base, la losa sobre la que se asienta la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Esa igualdad en la educación. Y nos hemos dado cuenta que ni siquiera ahí existía esa igualdad y que encima la tecnología, que debería ser un factor precisamente generador de igualdad, se convierte en un factor de desigualdad y que hay que trabajar enormemente para eliminar esa brecha digital si queremos tener una sociedad justa. Y no solo justa, hay que tener en cuenta que esa adaptación digital significa probablemente una sociedad mucho más capacitada para avanzar económicamente y, por lo tanto, también para reducir la desigualdad. O sea, es algo muy importante. Y yo creo que, no sé si toda la gente se ha dado cuenta y ha hecho esa reflexión, pero yo creo que hay que hacerla. Bueno, pues Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, como siempre, por atendernos. Buenos días. Un placer. Muchas gracias a ustedes.